Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo andan? Qué bueno. Bueno, no sé si miraron el calendario o el almanaque estos días. Estamos llegando casi a la mitad del año. Varios memes tendríamos que haber proyectado. Estamos casi a la mitad del año, ¿no? Yo no sé, pero ya hace varios años y con varios hablamos de eso. Parece que el tiempo se pasará cada vez más rápido, ¿no? Pero bueno. Y bueno, cuando uno va como cumpliendo determinadas etapas, como que va haciendo un pequeño análisis, ¿no? De qué hicimos, cómo estuvimos, en qué podemos mejorar, qué proyectos habíamos planteado por ahí para el año, cosas que necesitábamos resolver como familia, proyectos que teníamos como familia. Nosotros no teníamos un proyecto este año que era comprar una heladera, pero vieron que las cosas se rompen cuando tienen ganas, no cuando uno las proyecta, digamos, ¿no? Así que la semana anterior tuvimos que cambiar nuestra heladera, pero gracias al Señor lo pudimos hacer. Y hay otras cosas que en la agenda, cuando empieza el año, no las anotamos, ¿no? Por ejemplo, tener una crisis económica. Eso creo que nadie anota. Este año, Señor, te pido tener un problema económico para aprender a conocerte como proveedor. Yo no anoto esas cosas. Yo por lo general anoto, Señor, este año quiero crecer económicamente, abrir una puerta para tener más trabajo, para tener más consulta. Por lo general anotamos así, digamos, ¿no? Las tormentas de la vida, ninguno de nosotros creo que las proyectamos a principio del año. ¿No? Ni a la mitad tampoco. Pero van sucediendo situaciones que nos hacen entrar en esos tiempos de tormentas, ¿sí? En esos tiempos de problemas, de crisis, de conflicto, donde a veces estamos como desorientados, donde no sabemos qué hacer, ¿sí? Y justamente de eso vamos a hablar en esta noche. Pero yo no quiero poner el foco en esta noche en la gravedad de la tormenta, sino que quiero poner el foco en la gracia de Dios para atravesar los tiempos de tormenta, ¿sí? Por eso el título que puse ahí en la plaquita. La gracia de Dios que se manifiesta sobre nuestras vidas cuando estamos atravesando esas turbulencias en la vida, ¿sí? ¿Y por qué quiero hacer el foco en esto? Porque una de las cosas que nosotros aprendemos en la palabra, Jesús nos dijo en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Jesús nos deja esa tremenda enseñanza. En el mundo tendrán aflicción, dice en la otra versión, ¿no? Es decir, que mientras estemos acá, en esta tierra, situaciones difíciles van a haber. Pero hay algo que la palabra nos remarca continuamente y es la presencia de Dios en nuestras vidas cuando estamos atravesando un tiempo de dificultad, ¿sí? Por eso vamos a poner el foco en esa gracia de Dios que está sobre nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces, como decía recién, aparecen esas situaciones de la nada, ¿sí? Pero en otras oportunidades aparecen situaciones difíciles, aparecen crisis y aparecen tormentas porque tal vez estamos tomando malas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el hábito de dormir 4 horas por día durante varios años, ¿cómo le parece que mi organismo se va a quedar? Si alguien acá duerme 4 horas por día, le voy informando que eso está mal. ¿Por qué? Porque yo misma, con la decisión de dormir poco, no funcionaría ni 2 días si duermo 4 horas nada más. Si yo tomo esta decisión de no, porque tengo mucho trabajo y mucha responsabilidad y quiero hacer esto y quiero hacer otro, voy a dormir menos, en algún momento me voy a terminar enfermando, ¿sí? Porque nuestro organismo, Dios lo diseñó para que se canse. El cerebro hay procesos que los hace cuando duerme, ¿sí? Por eso es tan importante el descanso. Si de repente, no sé que tengo un problema de salud y sigo comiendo cualquier cosa, sigo alimentándome con cualquier tipo de comida, en algún momento ese problema de salud se va a profundizar, ¿sí? Por eso
hay algunas tormentas que llegan también por malas decisiones que vamos tomando. ¿Sí? Yo me acordaba de la vida de Jonás. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Él terminó en una tormenta terrible y las personas que estaban con él en ese barco se pusieron a pedirle a sus dioses y él solito, mansito, apareció y dijo, no, gente, quédense tranquilos que la culpa la tengo yo. Re simpático el muchacho este, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía que estaba desobedeciendo a Dios, que había tomado decisiones contrarias a la voluntad de Dios para su vida y que eso había desatado una tormenta, literal era en ese momento, ¿no? Pero a veces también tiene que ver con cosas que tal vez Dios nos viene hablando y nosotros queremos ser más sabios que el Señor, ¿no? Este versículo tan presente para mí en estos días de Proverbios 4, cuando dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? Cuando nosotros insistimos en imponer nuestra forma de hacer las cosas por sobre la forma de Dios, por sobre el valor de Dios, por sobre la verdad de Dios, es ahí donde también se desatan tormentas en nuestra vida, ¿sí? Pero aunque sea esa situación arranque por una mala decisión, aún en esos tiempos, la gracia, el favor y la misericordia de Dios siguen estando presentes. ¿Amén? La presencia de Dios sigue estando presente para restaurarnos, para acompañarnos a atravesar esa tormenta y también para mostrarnos aquello que tal vez debamos cambiar, ¿sí? Aquello que tal vez debamos modificar. Por otro lado, vamos a buscar juntos Mateo capítulo 7. Jesús también acá nos habla de una tormenta. Mateo 7, los últimos versículos casi, 24 y 25. Jesús está dando una enseñanza dentro del Sermón del Monte y está hablando acerca de cuál es el fundamento de nuestra vida. Y que ese fundamento se va a evidenciar en esos momentos donde aparezcan las tormentas, ¿sí? Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de roca. ¿Sí? Y quiero remarcar esta última porción. No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Y hermanos, en esta enseñanza, Jesús también nos deja ver cómo las tormentas, en muchas oportunidades, los problemas, las crisis, las situaciones difíciles, nos van a sacudir para que nosotros también podamos evaluar en quién estamos confiando. Para que nosotros podamos, en cierto aspecto, medir nuestra confianza. Porque hay veces donde confiamos en Dios, pero las cosas las resuelvo a mi forma. Confiamos en Dios, pero los estándares de vida los pongo yo, ¿sí? Y es ahí donde cuando entramos en conflicto con distintas situaciones de nuestra vida, necesitamos reevaluar, ¿sí? Sobre qué estamos construyendo. ¿Estamos construyendo sobre Cristo o estamos construyendo sobre lo que a mí me parece bien? ¿Estamos construyendo sobre esta verdad de su palabra que es eterna y que funciona? ¿O estamos construyendo sobre los modelos que hoy nos muestra la sociedad? Interesante, ¿no? Cómo el Señor nos desafía con esta palabra. Y remarca esto, ¿no? Cuando construimos nuestra vida sobre Él, venga lo que venga, podemos atravesar, porque Jesús no niega que vamos a atravesar la crisis, podemos atravesar esa crisis, pero vamos a salir victoriosos, ¿sí? En Romanos 8:37 dice que porque estamos en Cristo, nosotros somos más que vencedores. Y esa es la verdad que tenemos que abrazar cuando estamos pasando estos momentos de crisis, ¿sí? Algo que podemos ver en toda la palabra, ¿sí? Yo quiero arrancar allá por el Génesis, no lo vamos a buscar al pasaje, pero fíjense, vuelvo a remarcar esto de más allá de las decisiones, la gracia de Dios. Cuando Adán y Eva deciden guiarse por sus propios pensamientos y Dios dijo no y ellos dijeron sí, ¿sí? Fíjense que el Señor los saca del huerto
Pero hay un acto de ternura tan grande de Dios en ese relato que yo creo que lo tengo guardadas las imágenes desde la escuela bíblica, ¿no? Más o menos, no desde cuando yo iba a la escuela bíblica, no desde las clases que doy, ¿no? El Señor los cubre a ellos con pieles de animales. Los protege porque sabía que afuera del huerto no era la misma vida, ¿sí? Pero aunque ellos aunque ellos habían elegido mal y habían desobedecido, ese cuidado de Dios siguió presente. Y no solamente eso, sino que les da una promesa de que así como la serpiente iba a herir a la simiente de Eva, que entendemos que es una profecía sobre Jesús, el Señor, que era el que nacía de Eva, iba a pisarle la cabeza. El enemigo no iba a ganar para siempre. Y Jesús en la cruz lo derrotó, ¿sí? Por eso en cada uno de los momentos de la Escritura y en cada una de las etapas de nuestra vida, nosotros podemos ver el cuidado de Dios. Si a veces decimos, ay no, pero acá yo siento que Dios me dejó solo. Bueno, tenemos que reevaluar lo que estamos pensando, porque su promesa es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, vemos ese patrón de comportamiento de Dios en la Escritura y lo podemos observar en nuestra vida también, ¿sí? Por eso, otro versículo que les quiero mencionar es Lucas 22:32, donde el Señor Jesús está en una charla, Lucas 22:32, el Señor Jesús está en una charla con Pedro antes de ir a la cruz. Ya estaba ahí nomás de ser entregado. Y Jesús le advierte a Pedro, ¿sí?, lo que iba a pasar en esos días. Vieron que Pedro tenía ese carácter tan fuerte que él contestaba y después reflexionaba, ¿no? Y en ese momento Jesús le da esta advertencia para que él se dé cuenta de que iba a venir una tormenta fuerte, de que iba a venir otra imagen que usa, que es la zaranda, ¿sí? El Señor le dice ahí a Pedro que el enemigo, Satanás, los había pedido a ellos para zarandearlos como se zarandeaba el trigo, ¿sí? Es decir, que iban a venir pruebas fuertes, momentos difíciles para ellos. Pero Jesús le sigue hablando con toda la palabra profética completa, porque le dice, y cuando vuelvas, vos tenés que afirmar a tus hermanos. Es decir, que esa experiencia que vos vas a vivir te va a alejar un ratito, pero vos cuando vuelvas seguís teniendo un propósito, que es afirmar a tus hermanos. Fíjese cómo Jesús le está dando el problema y la solución todo junto, ¿sí? Y esa palabra seguramente resonó en el corazón de Pedro. Después es hermoso ver cuando termina Juan 21, cómo Jesús le vuelve a hablar y lo vuelve a llamar en la misma escena, de la misma forma, ¿sí? Y que Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y él le dice sí, hasta que se entristece, pero le vuelve a reafirmar el propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa tormenta, en esa zaranda que vivió Pedro, ¿sí?, el Señor tenía que purificar y tenía que limpiar su vida. Y déjeme decirle que si nosotros aprendemos a encarar esas tormentas, esos momentos difíciles, tomados de la mano de Jesús, no vamos a salir derrotados, vamos a salir purificados de esa experiencia. Y no solamente le hablo de cuestiones que tengan que ver con un pecado. A veces lo que el Padre tiene que purificar es nuestros pensamientos, es lo que pensamos acerca de Él, es cómo vivimos nuestra fe, ¿sí? Cuando nosotros encaramos un tiempo de tormenta, dejando que esa zaranda de Dios pueda trabajar en nuestras vidas, empezamos a caminar una vida donde ya no dependemos de nosotros, sino que aprendemos a depender de Cristo. Por eso es tan importante, cuando estamos pasando por un tiempo de crisis, preguntarle al Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado crisis que aunque le preguntemos a Dios parecía que hablábamos con el techo nomás, ¿no? Pero cuando sostenemos nuestra fe, cuando nos tomamos de la mano de Jesús y dejamos que Él haga algo, que ahora vamos a hablar en especial, yo quiero hablar en esta noche de eso, ¿sí? Podemos ver cómo Dios transforma los dolores en riqueza. Podemos ver cómo Dios transforma nuestras experiencias en aprendizaje. Por eso Pablo, con todo lo que él vivió en su vida, pudo escribir en Romanos 8 que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien, conforme al propósito por el cual fuimos llamados. No hay ninguna tormenta que Dios permita en nuestra vida que sea para nuestra destrucción.
Las tormentas que Dios permite en nuestra vida son para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, para que podamos aprender lo que Dios nos quiere enseñar y para que nuestra vida pueda ser purificada. Quisiera mencionar 2 promesas que vemos en la palabra de Dios para los tiempos de tormenta. ¿Sí? Vamos a buscar juntos, porque quisiera que ustedes lo puedan marcar en su Biblia con un papelito o marcar la hoja, ¿sí? Isaías 43:2. Y después vamos a leer uno de los salmos más conocidos, ¿sí? Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Sí? Y el Salmo 23, en el versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y sabe, hermano, que esta tarde, mientras me estaba preparando para venir a la reunión y estaba repensando algunas de las cosas, el Señor me marcaba algo, ¿sí? Que estos versículos tal vez los sabemos desde niños de memoria, ¿sí? Tal vez hasta los tenemos en un cuadrito en nuestra casa. El Salmo 23 nosotros lo tenemos impreso en un vinilo, lo tenemos en la estufa hogar de casa. Lo tenemos ahí porque para mí dejar palabra escrita es una forma de que los hijos también aprendan y memoricen, ¿no? Entonces lo tenemos ahí. Y yo pensaba en esto, cómo a veces, sí, ya lo conozco a ese versículo. Pero esta palabra, yo te invito a que la tomes como una palabra rema para tu vida, como una palabra directiva para tu vida, como una palabra de fortaleza para tu vida, como una declaración para lo que vos estás pasando, ¿sí? Yo quisiera volver a leer este versículo y si tal vez es esta la palabra que vos necesitas en este momento, que te lo puedas apropiar y que lo puedas decir para vos, ¿sí? Dice Isaías: cuando yo pase por las aguas profundas, sé que Dios estará conmigo. Cuando yo pase por los ríos de dificultad, sé que no me voy a ahogar. Cuando yo pase por el fuego de la opresión, sé que no me voy a quemar y que las llamas no me van a consumir. Porque a veces leemos la palabra como que es como una historia más. No, es palabra del Señor que la tenemos que tomar para nosotros, la tenemos que personalizar, ¿sí? El Salmo 23, David lo dice en primera persona, ese es más fácil de personalizarlo, ¿no? Pero muchas veces tenemos que decir y recitar esa palabra y declarar con nuestra boca esa palabra para que el Señor, a través del Espíritu Santo, pueda tomar esa palabra y ayudarnos en la batalla que nosotros estamos dando y fortalecer nuestra fe por medio de la palabra, ¿sí? Nuestra fe no se va a fortalecer por lo que nosotros solamente leamos o veamos una prédica que podamos ver, ¿sí? Sino que se va a fortalecer por lo que nosotros nos determinemos a creer y por la palabra escrita que nosotros podamos declarar, ¿sí? Si yo recibo la información pero no la creo, se va a quedar ahí, ¿sí? Si yo no tomo la determinación de poder creer a lo que Dios dice, simplemente va a ser algo bonito que leí, ¿no? Como la frase que a veces leemos en los estados o en el Facebook, ¿no? Entonces necesito apropiarme de esa palabra para que el Espíritu Santo trabaje con esa palabra en mi vida. Porque cuando yo sienta que me estoy hundiendo adentro de este problema, el Espíritu Santo me va a hacer acordar que aunque pase por las aguas profundas, porque no dice playitas, dice profundas, Dios sigue estando conmigo. Dios sigue siendo mi mejor amigo. El Espíritu Santo sigue siendo mi compañero de viaje, ¿sí? Por eso es tan importante apropiarnos de la palabra, ¿sí? En los evangelios tenemos aproximadamente 6 relatos que hablan de tormentas que pasaron los discípulos con Jesús.
En algunos de los relatos habla de que ellos estaban en este mar, que era un mar, parece bastante complicado. En realidad dicen que el mar de Galilea es un lago, no es un mar propiamente dicho, pero que este espacio geográfico está por debajo del nivel del mar. Entonces, yo no entiendo mucho de geología y clima y demás, pero lo que leí en algunos comentarios dice que por esta característica de estar por debajo del mar y estar rodeado de montañas, hace que de repente comience a soplar viento y se transforme en un segundo un espacio tranquilo y de calma, se transforme en una tormenta terrible, ¿no? Por eso nosotros vemos estos relatos en la palabra. En algunos de los relatos vemos que los discípulos estaban con Jesús en la barca y en otros que Jesús aparece a ellos, ¿sí? Y nosotros vemos ahí también, tal vez, digamos, si lo leemos así nomás, sin entender el contexto bíblico, hasta palabras medias duras que le dice Jesús, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos en uno de los relatos. Pero creo que algo muy importante de por qué se repite esta escena en los evangelios es porque realmente la vida de esos discípulos fue marcada por esa experiencia que tuvieron con Jesús en la tormenta, ¿sí? Lo nombran los sinópticos, que son los tres primeros, y lo nombra Juan, que Juan por lo general está contando otras partes de la vida de Jesús. Pero Juan también nombra uno de estos relatos. Y esa tempestad que apareció y ese poder de Jesús manifestado fue lo que marcó también sus vidas, ¿sí? Vamos a buscar juntos Lucas capítulo 8 y vamos a leer 4 versículos de allí. Lucas capítulo 8, del 22 hasta el 25. Lucas 8, del 22 al 25. Dice, cierto día Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Qué dice esa frase? Yo tengo la NTV, pero si usted tiene otra versión, no importa, diga la frase que dice ahí. Bien, en esta dice crucemos, en la otra dice pasemos al otro lado, ¿sí? ¿A dónde tenían que ir? Hasta el otro lado. Bien. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó, ¿para qué? Yo por eso lo sigo a Jesús. Hay que dormir la siesta. Yo amo todo del Señor hasta que duerma la siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago y la barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. No era de mentira el peligro, era real el peligro que existía. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas y de repente la tormenta se detuvo. Y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? ¿Se la habían dejado en la orilla ese día? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Sí? Y hay 4 cosas que yo te quiero mencionar que necesitamos apropiarnos en los tiempos donde estamos pasando una tormenta. En primer lugar, necesitamos, son todas con R, para que se acuerden, recordar las palabras de Jesús. ¿A dónde dijo Jesús que iban a ir? ¿Ya habían llegado al otro lado? ¿Pero iban a llegar? Porque ¿quién lo dijo? Eso mismo que acabamos de hacer es un ejercicio para hacer cuando estamos pasando un problema. Si el Señor dijo que mi familia se restaura, el Señor lo dijo. ¿Ya llegamos? No llegamos. ¿Estamos mal? Estamos mal. Pero nos vamos a restaurar en el nombre de Jesús porque Él lo dijo. Esa palabra la tenemos que hacer carne para nosotros. ¿Qué dijo Jesús de mi salud? ¿Qué dijo Jesús de mi ciudad? ¿Qué dijo Jesús de mi iglesia?
¿Qué dijo Jesús de mi grupo donde estoy trabajando o de mi grupo donde estoy asistiendo? Eso es lo que tengo que declarar. Por eso, en medio de todas las tormentas, más allá del desconcierto, de la desazón, de la tristeza, lo que yo tengo que recordar es lo que Jesús dijo. Antes de que salgan ya les había marcado el destino. Nosotros vamos a llegar al otro lado. Y si Él dijo que vamos a llegar, vamos a llegar. Amén. En segundo lugar, tenemos que recordar su poder. Miren, a mí me encanta esta escena porque yo creo que era la primera que iba a salir corriendo a zamarrearlo a Jesús para que se despierte y tipo Marta le iba a decir, Señor, no te importa que nos estamos por morir y vos estás acá durmiendo. Yo era la primera que iba a salir a hacer eso. Pero fíjense cómo Él nos enseñó la paz en medio de la tormenta, la paz de Dios que podemos tener con este ejemplo tan gráfico. Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar. ¿Sí? Y nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar, porque esa es la verdad. Pero sí sabemos que tenemos un Dios que es soberano y que sabe qué hay después de la tormenta. Entonces, cuando estamos pasando esos tiempos de dificultad, tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Tenemos que recordar el poder de nuestro Dios. Tenemos que recordar que nosotros no le creemos a una fantasía, le creemos a un Dios que es real, que es verdadero, que es todopoderoso, que es eterno, que ya vio el final antes del principio. ¿Sí? Y que Él sabe lo que va a suceder en cada uno de nuestros días. A mí me encanta el Salmo 139 porque David lo dice tan lindo ahí, ¿no? Y que todos mis días están escritos en tu libro. El Señor tiene todo bajo control. Hay cosas que nosotros no entendemos por qué pasaron, tal vez no las entendamos nunca, pero Dios sigue estando al control de todas las cosas. Y cuando Jesús reprendió la tormenta le hizo caso. Porque el poder estaba en Él y no en las circunstancias que estaban pasando. Y hay algo que tenemos que recordarnos continuamente cuando estamos batallando con algo, y es que el poder no está en la circunstancia, sino en el Dios al que nosotros le estamos creyendo. Así como Jesús calmó las olas, puede calmar cualquier tormenta que nosotros estemos enfrentando. En tercer lugar, necesitamos reforzar nuestra fe. Jesús le hace esta pregunta tan fuerte a los discípulos. ¿Y dónde está su fe? ¿Sí? ¿Dónde está su fe? ¿Sí? Y saben que en varias oportunidades me ha pasado de estar orando por algo y de yo misma decirme, Guadalupe, ¿en qué Dios estás creyendo? Reaccioná, mija, que no le estás creyendo a cualquiera. ¿Sí? Yo me reto a mí misma de a rato. No sé si ustedes lo hacen, pero yo lo hago. Y me viene bien de a rato. ¿Sí? Porque a veces estoy, ay Señor, y estoy preocupada por lo otro. Pero Guadalupe, ¿en qué Dios estás creyendo? Hace un tiempo atrás pasaba alguna situación y el Señor me dijo, a mí no se me escapó, O sea, yo estaba con ese sentimiento, Señor, ¿qué pasó acá? A mí no se me escapó, Todo es parte del plan. Por eso a mí me encanta tanto la vida de José. Es como que José está mal, después está más mal y después está cada vez más mal, digamos, ¿no? Pero todo era parte del plan de Dios para que él llegue a hacer lo que tenía que hacer. Esta semana repase la vida de José, que es una bendición, esa historia realmente. Cómo Dios puede obrar, aunque nosotros veamos que, pero esto se complica cada vez más. No importa. Dios sigue teniendo un plan y Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Por eso necesitamos reforzar nuestra fe. Quiero compartirle una frase que leí hoy que me gustó mucho, de Spurgeon. Dice, mi fe no descansa en lo que soy, ni en lo que seré, ni en lo que siento o en lo que conozco, sino en lo que Cristo es, en lo que Cristo lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo está haciendo ahora en mi vida. Mi fe no descansa en mí, en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Cristo puede hacer. Y algo que quisiera puntualizar en esta noche, por eso le hablaba de gracia para atravesar las tormentas. Creo que muchos de nosotros estamos en un tiempo donde necesitamos conocer al Espíritu Santo como aquel que nos acompaña, como aquel que trae consuelo, como aquel que camina con nosotros en medio de la tormenta. ¿Por qué le digo? Porque en estos días estaba reflexionando sobre la palabra consuelo, ¿no? Cuando nosotros tal vez
lo primero que podemos pensar es cuando perdemos a un ser querido. Tal vez hay gente que viene, nos abraza o no sé, nos regala algo rico para que podamos compartir, para ayudarnos un ratito en ese tiempo. Y ese abrazo de la otra persona no va a sacar el dolor de la pérdida. Ese abrazo de la otra persona o esa oración de la otra persona no va a cambiar tal vez la situación, pero sí nos va a hacer el camino un poquito más fácil. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos quiere mostrar la verdad de Dios, ¿sí? En Juan 14 al 16 tenemos una enseñanza hermosa, ¿sí? de Jesús acerca del Espíritu Santo. Pero yo quisiera que puntualicemos hoy en Romanos 8, 26, algo que enseña Pablo, muy precioso también para ir cerrando en esta noche. Romanos 8, 26 dice, además, ¿sí? Romanos 8, 26, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Muchas veces relacionamos al Espíritu Santo con el poder para predicar, para enseñar, para hacer milagros, pero el Espíritu Santo nos ayuda también en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y yo no sé usted, pero a mí me lleva a ver esa ternura de Dios, de cuidarnos tanto que cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. A mí realmente me conmueve el amor de Dios. Y también pensaba en esto, ¿no? Cómo a veces uno no sabe ni qué decir. Porque hay crisis, hay tormentas que son tan fuertes y tan dolorosas que no sabemos ni poner en palabra lo que nos está pasando. No sabemos ni qué pedirle a Dios, nos sentimos perdidos, desorientados y no sabemos ni qué pedirle a Dios. Pero Él es tan amoroso y tan cuidadoso que nos dio su propia presencia, que es el Espíritu Santo en nosotros, para que nos ayude a orar y para que interceda por nosotros cuando no sabemos qué decir. Por eso hay gracia para atravesar los tiempos difíciles. Hay presencia de Dios en nuestras vidas para atravesar los tiempos difíciles. Hermano, hermana, deja de patalear solo y dale lugar al Espíritu Santo para que Él pueda trabajar en tu corazón, para que Él te pueda fortalecer. Tal vez la situación que vos estás viviendo no se termine ni hoy, ni mañana, ni dentro de una semana, pero sí Dios va a traer esa fortaleza que a veces yo creo que hasta es sobrenatural, para que nosotros podamos seguir fortalecidos, para que podamos seguir adelante, para que podamos tener paz, aunque lógicamente tendríamos que tener desesperación, pero Dios puede traer paz aún en esos momentos. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a estar orando en esta